Bien, y acá estamos con la entrevista de todos los sábados. Tengo conmigo a Daniel. Daniel, ¿no? Daniel es el apellido. Leandro. Leandro Daniel. Leandro Daniel, exactamente. Leandro, de Rosario. De Rosario. ¿Te recibiste en qué colegio? Terminé en el Colegio Latinoamericano. Cuando me dicen terminé es porque estuviste por otros. Sí. Igual que yo. Sí, estuve por otros. Y yo pasé por el latinoamericano también. Ah, bueno. Cuando te recibiste de bachiller, ¿pensaste seguir alguna carrera? Sí, licenciatura en Administración de Empresas en UNR. Ajá. ¿Y? ¿Terminé? ¿Terminaste? Sí, terminé. ¿Y después? Y después, bueno, tuve... ¿Qué hacemos ahora? Dijiste. Bueno, ahora trabajo... No, ¿qué hacemos ahora cuando te recibiste? No, cuando me recibí, en realidad yo ya estaba trabajando. Ajá. Siempre ligado a la construcción. Trabajé unos años en una empresa muy grande ligada con la construcción. Después me fui a vivir un par de años. ¿Cómo qué? ¿Por qué la construcción? A ver. Siempre me gustó la parte, el rubro construcción, siempre me interesó. Siempre fue algo que me motivó. ¿Y hubiera seguido arquitectura? Sí, me hubiese gustado también. Es una carrera que me hubiese interesado hacer. Pero bueno, terminé definiendo por la parte de económicas, administración de empresas. Bueno, después trabajé en la construcción, unos años en una empresa muy grande, después otros años más en una empresa chica. Y bueno, ahora estoy con el tema de las pinturas, con pinturería. ¿Trabajaste manejando el gremio de la construcción? No, en provisión de insumos para la construcción, en el área comercial de empresas que son proveedores de insumos para la construcción. Bien, fantástico. Acabamos de desembocar en un tema que es el tuyo en estos momentos y que a mí me interesa y seguramente a la audiencia también, que te dedicaste en definitiva a la pintura. Exacto. ¿Por qué elegiste la pintura? ¿Por una cuestión económica o porque te interesaba en sí la parte pintura? Primero, la principal razón por la cual elegí pintura es porque está ligada al rubro de la construcción. Bien. Y en segunda instancia fue porque terminé definiendo en función de dos o tres aspectos que me permitían ingresar en el negocio. La barrera de ingreso para tener una pinturería era lo suficientemente alta como para que yo pueda pasar y pueda empezar con mi propio negocio, y las otras dos o tres alternativas que tenía eran un poco más complicadas. Una de ellas era un corralón de materiales, hacía falta mucho capital. Y bueno, terminé definiendo por la pinturería. Bien, vamos al tema pinturería. La gente piensa que pintar una habitación es simplemente pintar una habitación, así de simple. Piensa que la pintura es una sola. En realidad, a ver, ¿cuántas variedad de pinturas hay dentro de lo que podría ser pintura de interior? ¿Cuáles son las ramas? O sea, sé que por lo menos una es pintura, la común. ¿Cuál sería la común? Lo más, lo más común, lo más tradicional es el látex mate blanco. ¿Qué significa esto? Una pintura de base acuosa, de color blanco, como dije, de acabado mate. Significa que no brilla, tiene cero brillo. Bien, esa es la pintura más común, más tradicional para aplicar en interiores. Sirve para aplicar en cualquier tipo de interiores. Cualquier ambiente es apto para esa pintura. Bien. Látex blanco mate. Dentro de los precios, ¿es la más barata o no? Generalmente sí, pero las subdivisiones o el abanico de posibilidades que hay a la hora de elegir una pintura es muy amplio. Bueno, a eso voy. Bien. Claro. Hay
divisiones, digamos, grandes. Puede ser un látex mate o puede ser un látex satinado que tiene un poquitito de brillo, por ejemplo, y dentro de cada uno de esos hay distintas calidades. Bien, lo importante a la hora de definir qué material seleccionar para aplicar es, primero, definir qué tipo de acabado quiero, si quiero un acabado opaco o quiero un acabado satinado, y luego de eso empezar a decidir qué, digamos, calidad de producto quiero aplicar. Bien, a ver, dentro de ese tipo de pintura, ¿qué término de vida útil tiene esa pintura? Bien, eso va muy de la mano con la calidad de la pintura que se compre, porque hay pinturas que pueden durar un año y medio, 2, o hay pinturas que pueden durar más, ¿no es cierto? También influye muchísimo el uso y la clase de ambiente que estemos. La superficie. Exacto, si es húmedo, si tiene o no tiene ventilación, si está expuesto a los rayos del sol, o si está, digamos, en un lugar muy transitado, en donde tiene permanentemente roce con manos o con animales, por ejemplo. Y aparte según la cantidad de manos que le den. Sí, lo recomendable y lo mínimo siempre es dar de 2 a 3 manos. De 2 a 3 manos. Sí, es lo que se da normalmente. Siempre cuando uno va a pintar por primera vez, es necesario dar 3 manos. ¿Y antes de pintar la limpieza? O a ver, si vos encontrás una superficie ya pintada. Sí, eso es repintado. Ajá. Eso se le denomina repintado. ¿Qué? Uno cuando va a repintar, lo primero que tiene que hacer es el diagnóstico de cómo está la superficie. Lo más importante a la hora de pintar es preparar la superficie. Si la superficie está bien preparada, cualquier pintura que apliquemos va a dar mejor resultado que si la superficie no está preparada. Bien, ¿cómo sería preparada? Perfecto. Lo primero que hay que hacer es identificar si es superficie nueva o si es repintado. Bien, si es superficie nueva, hay que analizar cuál es la terminación que tiene. Si está terminada con revoque, si tiene hecho yeso, si se le va a aplicar enduido. Estas son todas capas que se van aplicando previo a la aplicación de la pintura. ¿Sí? Si es repintado, lo primero que hay que ver es si la pintura que está aplicada tiene buena adherencia. Si la pintura que está aplicada tiene buena adherencia, ¿cómo se sabe es decir, eso? Está adherida, no está descascarada, no está floja, no está bien, suelta. sí. No es una superficie suelta o floja. Si la pintura anterior está en buen estado, está adherida, lo único que hay que hacer es limpiar. ¿Cómo se limpia? Con agua y detergente para eliminar restos de grasitud, polvo, hollín, lo que sea. O bien con agua y lavandina o agua y cloro para eliminar vestigios de hongos, eventualmente si llega a ser una pared que tenga hongos. Una vez que la pared está limpia, que no tiene, como decía, grasitud, polvo, hollín, hongos, algas, una vez que está limpia y seca, ahí se procede a la aplicación. Eso es cuando una superficie está en buen estado de conservación, digamos, no está floja. Ahora, si la pared está floja, ¿sí? si la pintura que estaba aplicada con anterioridad está en mal estado, lo que hay que hacer es sacarla. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, cualquier pintura, por más que sea la mejor pintura de todas, de todo el mercado, la más cara de todas, si yo la aplico sobre algo que está flojo, se va a terminar cayendo. Porque lo que se cae no es la pintura nueva, es la anterior. Entonces lo que hay que hacer es eliminar esa película que no está adherida y volver a preparar la superficie, sea con enduido, o revoque, o enduido, o yeso, ¿sí? Para que nuevamente se le pueda aplicar una pintura que tenga adherencia. Vos fíjate que cuando se habla de las cosas que se le hacen a la casa, la gente, la pintura es la que... yo me la arreglo solo. y vos me estás diciendo un montón de cosas y no sé si todos la tienen muy clara.
Y después le echan la culpa al pintor, a la pinturería. Sí. Sí, tal cual. ¿No? Sí, bueno, es que dentro del rubro de la construcción, el subrubro, por decirlo de alguna manera, de la pintura, es el que aparenta necesitar menos pericia, menos conocimiento, menos experiencia. Sí, o hablas con un amigo y te dice, mira, yo en esa época no tenía trabajo, entonces me dediqué a pintar. Tal cual. Tal cual. Hizo 50 macanas. Tal cual. Es una realidad. Supongamos, uno está en su casa, quiere cambiar, no sé, un sanitario. Lo cambia, salvo que conozca, que se dedique a eso, no lo cambia uno mismo, a un sanitario. No, tiene que venir un tipo. Hay que nivelar un piso y hacer una carpeta, por ejemplo, con caída. Si uno no está en el tema, no lo hace, hay que llamar a alguien. Exacto. Ahora, si ve que una pared está medio despintada, y voy a la pinturería, me compro una lata de 4 litros de pintura blanca, un pincel, un rodillo, un cartón para no ensuciar, y quizás me tiro a pintarla. Y quizás me sale bien, pero puede ser que no. Bueno, como así uno mismo, como usuario en su casa, junta ese coraje para pintar una pared y le puede llegar a salir mal, ocurre a veces con algunos que se largan a pintar, pero no su casa, la de un cliente. ¿Sí? Donde la culpa la paga otro. Exactamente. Exactamente. Y muchas veces, hay que tener cuidado. Muchas veces pasa de que vienen albañiles, se hacen determinado tipo de arreglos y después dicen a pintar. Y no esperan el tiempo suficiente. Bueno, sí. Es muy normal. Y aparte el albañil, cuando está también, pertenece a lo mejor a la misma empresa que el que va a pintar, no quieren esperar en la obra mucho tiempo. Y esa pared transpira, ¿o no? Totalmente, sí, transpira y depende de lo que se le haya hecho. Muchas veces puede no estar curada y luego de ser aplicada la pintura se le hacen como unas manchas, unas aureolas blancas, que eso es el propio salitre. La sal. De, digamos, por ejemplo, del reboque que fue aplicado y todavía no curó. Pero también tiene Entonces que ver se termina con, arruinando la pintura. También tiene que ver con la intolerancia que va cada vez acrecentándose más en el cliente, en donde quiere sacarse la gente de encima de la casa. Sí, eso es verdad. ¿No? Entonces dice, termínelo cuanto antes, cuando realmente el albañil tiene que venir a hacer su trabajo y después de dejar pasar 3, 4 meses y que venga el pintor y ya esa pared ya va a estar lista. Sí, hoy en día, así como muchos otros rubros de la construcción y muchos otros rubros de otras actividades, la tecnología va a ayudar. Exactamente, está al servicio del usuario y de los productos, con lo cual muchos productos fueron evolucionando e inclusive hay productos específicos que en cierta forma colaboran con esto de achicar los tiempos de espera, acelerar determinados procesos. Pero están los tiempos. Pero están, obviamente. Sí, sí, obviamente que están. Pasemos a otro, pequeñas anécdotas a lo mejor de tu negocio. Sí. La famosa máquina esta, que en algunas pinturerías hay, no sé si vos la tenés, que uno busca el color y te hace la mezcla automática. La famosa máquina tintométrica. ¿Cómo se llama? Tintométrica, máquina tintométrica. Bueno, ¿posta anda bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, hoy por hoy la mayoría de las marcas tienen su sistema de color. ¿Vos tenés esa máquina? Sí. ¿Y confías en ella? Tenemos. Sí, 100%. Es lo único que confío. En la máquina. Para los colores confío en la máquina 100%. A ver, un tipo que va a ir, ¿cómo...? A ver, lo que él ve, ¿es lo que va a estar en la pared realmente? Es una muy buena pregunta o apreciación. Sí, es exactamente lo que ve. Cuando uno ve en el taco de colores, que es una hoja
de, digamos, 30 centímetros de largo por 2, 3 centímetros de ancho, con 4, 5, 6 colores en cada hoja del taco. Es exactamente el color que después prepara la máquina tintométrica y que va a ir después aplicado en una pared, una abertura, lo que sea. Lo que pasa es que es mucho más grande. Exactamente, y en otro lugar. Claro. Uno ve el taco adentro del local, de una pinturería, que puede tener luz natural, puede tener luz blanca, puede tener luz cálida, y en un cuadradito de 3 centímetros por 1,5 centímetros. Y con un color muy parecido a 3 milímetros arriba y con otro color muy parecido 3 milímetros abajo. Y con un taco que tiene 6.000 colores. Entonces uno termina mareando un poco la vista. Claro, Después claro. lo aplica, imagínese en una pared de, vamos, la típica pared que se pinta es la del respaldo de la cama. ¿Sí? O una de las paredes de la cocina. Que es una pared de 2,50 por 3, 3 por 3. Con una ventana que, imagínense, da al oeste, que le entra el sol más en verano a partir de las 2 de la tarde y hasta las 6, 7 de la tarde. Claro. Entonces el shock que uno recibe al momento de ver esos 9 metros cuadrados con el rojo que eligió del taco una semana antes en un cuadradito chiquitito, es otro. Claro. Entonces es cuando viene y dice, este no es el color que yo vi. Ahora, Es si el uno color. lleva el taco y lo apoya sobre la pared, Ya es otra cosa. dice, ah, era este. Y el taco se lo puede llevar. No es normal que un cliente se lleve un taco, porque es algo costoso, pero sí el comerciante, o el mismo pintor, o los arquitectos como profesionales, muchas veces tienen estos tacos, porque la pinturería, el local o la misma fábrica se los da como obsequio para que lo puedan ofrecer con sus clientes. Puede ir tranquilamente a la obra y decirle, este es el color, fíjate si va o no va. Pintura de exterior. Sí. ¿Hay muchas diferencias? Sí, muchísimas, como en todos los productos de pintura. Hay muchas alternativas. ¿La pintura de exterior es más cara o más barata que la de interior? Es más cara. Más Digamos, cara. a misma calidad, a misma marca, generalmente siempre es un poquito más cara. No es mucho más cara, es un poco más cara. Y la calidad depende del tiempo que va a aguantar. Siempre está ligado a eso. Siempre hay 4 o 5 aspectos de la pintura que la hacen más costosa o más económica. Durabilidad, pintabilidad, nivelación, el acabado. Eso es lo que hace que una pintura sea o más económica o más... Pintura de pileta. Sí. Primero, no pintar durante el sol, con el sol. Totalmente A acertado. ver, decilo vos para que Totalmente entiendan. acertado, sí. La pintura para piletas y en general digamos, la totalidad de las pinturas, no solamente la pintura para piletas. Nunca es recomendable pintar con la superficie expuesta a los rayos del sol o cuando la superficie tiene una temperatura muy elevada. Pasa con las piletas, pasa con los techos. ¿Qué le pasa ejemplo. al que está pintando? ¿Cómo? ¿Qué le pasa al que está pintando? Si pinta abajo del sol. La pintura nunca logra la adherencia y en el proceso de secado termina generando ampollas. ¿Sí? Nunca termina de adherirse del todo. Pero también te diría de que hay que decirle que tenga cuidado porque también se puede llegar a agarrar una especie de borrachera muy importante. Sí, también. No totalmente. hay que quedarse pintando la pileta por dentro. No. Además, generalmente uno pinta la pileta siempre a último momento. Y último momento es octubre-noviembre, cuando ya empieza a hacer calor a las 2, 3, 4 de la tarde. Y no se puede pintar una pileta con 28, 29, 30, 31 grados y al rayo del sol, porque lo más probable es o que tenga algún problema, algún prejuicio físico, el tipo que está pintando, y también la pintura no va a lograr la adherencia y va a terminar funcionando mal.
pasa con las pinturas de piletas, pasa también con los impermeabilizantes de techos para las cubiertas, para las terrazas. Si uno quiere impermeabilizar una terraza y lo aplica con 30-35 grados ambiente, que eso en el techo es más aún, quizás toca el techo y está en 40-45, esa pintura nunca va a adherir bien. Se van a generar ampollas, o como dicen, que se engloba. O globitos. Es que se engloba y eso termina siempre o rompiéndose la ampolla o pinchándose la ampolla, y cuando se rompe esa ampolla que se hizo, termina filtrando agua y ese proceso de impermeabilización es inútil porque no se logra la impermeabilización. Con piletas pasa algo similar. Bien, bueno, en definitiva, para terminar, siempre es conveniente llamar a un pintor. Totalmente. Es conveniente. Siempre. Siempre es conveniente. Si uno lo va a hacer solo, o tiene que saber, conocer muy bien, o saber que le puede salir mal. Exactamente. Ahí es donde radica la decisión. Conviene comprar un poquitito de más, ¿no es cierto?, de pintura. Sí, sobre todo cuando uno va a hacer un color, por ejemplo. Porque siempre tiene que tener un poquitito de más por si alguna vez tiene que hacer algún retoque. Porque volver a buscar el color ese que buscaste por la computadora, por la máquina. La ventaja de la máquina es que replica el color, siempre. ¿Sí? Pero siempre es bueno tener un poquitito de más por si uno tiene que hacer algún retoquecito porque le pegó a la pared con una mesa, con una silla, lo arregla. Ustedes venden desde lo más... ¿Cuál es la menor cantidad de pintura que venden? Lo más chico que se puede comprar de un color preparado es 1 litro, en todas las marcas. Ajá. Eso es lo mínimo que se puede comprar en un color preparado. Después hay otras presentaciones que pueden ser medio litro o 1/4 de litro, pero no es para pintura preparada en la máquina tintométrica. ¿Han salido pinturas revolucionarias últimamente, nuevas, que realmente digas, boom, cambió algo? Sí, hay un avance muy fuerte orientado hacia eliminar las pinturas de base solvente. Ajá. ¿Qué son las pinturas de base solvente? Las que se diluyen con agua ras y thinner. Ajá. ¿Sí? Habitualmente uno cuando pintaba un mueble o una abertura o un portón, por ejemplo, de chapa, usaba lo que se llaman los esmaltes sintéticos, que son esas pinturas que tienen el olor fuerte a aguarrás y a thinner. Bueno, hoy en día se está migrando fuertemente hacia los esmaltes al agua o hidroesmaltes, que son esmaltes que tienen las mismas prestaciones que los esmaltes de base solvente, pero se diluyen con agua y las manchas y las herramientas como pinceles, rodillos, se limpian con agua y detergente. Ajá. Eso es un avance muy importante que realmente se traduce en muchos beneficios para el consumidor de la pintura. Para el y aparte es mucho pintura. más fácil de preparación. Ni hablar. Digamos, en lo personal, yo en la medida que pueda uso esmalte al agua. Si yo, por ejemplo, tengo que hacer un repintado de las puertas de mi casa o de alguno de los locales, voy directamente al esmalte al agua, porque es mucho más sencillo, no hace olor, seca más rápido, tiene las mismas prestaciones en cuanto a durabilidad, resistencia a la abrasión, resistencia a los rayos UV, y limpio todo con agua y con detergente, y es mucho más sencillo. Pinturería abarca paredes, sobre metal, sobre madera, pileta, pavimento. Sí. Auto no. Sí, ¿También? También. Usted preguntaba puntualmente por pintura las pinturas de automotriz. Sí. Por ejemplo, las pinturas de automotriz fueron las primeras en ir migrando a la base acuosa, esto que le comentaba recién. Ajá. Los vehículos se pintan con pinturas de base acuosa. Es un claro indicador de que las prestaciones, la resistencia de la pintura de base acuosa es tan buena como la de base solvente. Imagínense, los autos son, si no son los que más resisten las inclemencias del tiempo, la suciedad, el agua, los rayos UV. ¿La famosa pintura metalizada? Por ejemplo, sí, los autos los autos
actuales, se pintan todos con esmaltes de base acuosa. Pero eso, digámosle a la gente, no se larguen a pintar un auto. No, eso sí que es más complicado. No. Eso sí, eso a un taller directamente. A un taller directamente. Y que sea bueno, sí. Bueno, no nos queda más tiempo. Te agradezco mucho que hayas venido. No. Un último consejo, realmente, bueno, a ver, pintor responsable y una pinturería responsable. ¿Las hay no responsables? No te digo nombres o no, pero ¿hay engaño también en esto? ¿Hay algunos? No, yo no creo que haya engaño. Los abastecedores siguen siendo los mismos, Alba, no hay muchas fábricas de pintura. Hay como... no es que no hay muchas, hay muchos oferentes, pero son muy distintos. Digamos, hay como distintos grupos. Están las grandes fábricas, que son 4 o 5. Sí, así podemos ir a Alba. Está, por ejemplo, está Alba, que es la líder del mercado, está Sherwin-Williams, está Sinteplast, está Tersuave, está Plavicon, ¿sí? Esas son, digamos, las marcas más grandes, ¿sí? Las principales, las que tienen la mayor cuota del mercado. Después aparecen otras marcas más chicas, otras fábricas más chicas, que tienen malas participación. Que no son malas. Pero no, todo lo contrario, no, son muy buenas marcas. Lo que pasa es que o son nuevas, o son más chicas, o gastan menos en publicidad, entonces no son tan conocidas, o son más regionales. ¿Sí? Estas que yo nombré antes son marcas que tienen presencia a nivel país, otras son todas marcas un poco más regionales. ¿Acá en Rosario tenemos alguna marca propia? ¿Fábrica de pintura propia de Rosario? Sí. Sí, puede haber, pero no de estas principales. Estas están todas en Buenos Aires y hay una que está en Córdoba. Después hay otras marcas más chicas que están más enfocadas a un nicho. Hay algunas marcas que se focalizan más en pinturas industriales, otras que se focalizan más en pintura para madera, otras que hacen artística, ¿sí? Pero la oferta es amplia. En cuanto a los que venden, las locales, las pinturerías, también hay locales más chicos, hay locales más grandes, hay cadenas. ¿Vendés pintura para pintar al óleo también? No. Algo de artística sí, poquito, ¿sí? Pero sí, algo, siempre hay que tener todo. Siempre hay que tener todo. Acá lo importante es saber que, así como en todos los rubros y de la construcción, como pueden ser los sanitarios, la electricidad, las aberturas, los pisos, la iluminación, o sea, no hay magia. El producto que sale un poco más es porque es mejor. ¿Sí? Es muy lineal. Es simétrico. Es muy lineal. Lo que pesa a la hora de la compra de un producto o de otro es la decisión del consumidor. Es decir, estoy dispuesto porque lo quiero hacer de esta manera, estoy decidido a hacerlo de esta manera, o verdaderamente no lo necesito. O voy a hacer este otro lado. Un inquilino que le tengo que devolver la casa me dice que la tengo que devolver pintada. Bueno, hay que dejarla de la misma manera en que estaba cuando la recibí, que es lo que dice el contrato generalmente. Pero no dice la marca de pintura. Y si dice marca de pintura hay que respetar el contrato. Bueno, te agradezco mucho que hayas venido. Realmente creo que hemos aprendido también la gente un poquito más sobre esto que era tan simple. Yo cuando iba a la cancha hace muchísimo tiempo decían he pintado mi casita y la reja del jardín, pero antes de pintarla he preguntado a Martín, ¿sigue existiendo la casa? Creo que no. Bueno, creo que no. Pinturarías a Martín después. Creo que no, me parece que no. Creo que no, no sé. Si estaba acá en Rosario me parece que no. Y era famoso ese. Por no. En el entretiempo sonaba ese no existía ni la tribuna alta, no hay problema. Bueno, gracias por haber venido. Bueno, muchos éxitos y gracias. Tu negocio, vos tenés uno en el centro, en Rioja y... Sí, tenemos uno en Pichincha y estamos abriendo uno en Rioja, ahora en el centro, en Microcentro. Bueno, ¿cómo se llama? Pinturerías del Centro. Del centro, sí. Del centro, exactamente. Tendríamos que estar en el centro. Estábamos en Pichincha, ahora Pinturerías del Centro, tenemos que estar en el centro, entonces abrimos. Bueno, dijiste del centro de qué. Claro, no dije de qué. Bueno, gracias. No, será hasta el próximo sábado, entonces nos encontramos de nuevo en nuestro programa de compromiso. En este programa